Cuando organizamos esta presentación del libro, Gonzalo me dijo, no hagas presentación, no viene nadie. Y le dije, mis amigos seguramente se van a presentar, seremos entre mi familia, mis hijos y mis hermanos, pues como unos 10 o 15, así es que les agradezco mucho la presencia. Mi amigo Miguel Guzmán decía que en la cárcel, en la cama y en las presentaciones de libros se conoce a los amigos, así que bienvenidos. Bueno, como ya lo comentó Carlos, pues estar aquí concretamente para mí es un gran honor. Carlos, muchas gracias por la invitación. Yo he preparado, más que una presentación, algunas reflexiones que me despertaron al leer el libro de Carlos. Reflexiones que pues son vistas desde una perspectiva que sí me interesa comentar. Yo llevo 8 años trabajando aquí en el IPADE y pues realmente el compartir, el convivir con personalidades como Carlos, pues no me llevó otra cosa más que la lectura de este libro a confirmar pues que son expertos en el tema de la formación de directores. El primer hallazgo que llamó mi atención fue que Carlos comenta en su libro que la labor directiva es una tarea creativa de servicio. Me pareció un planteamiento muy interesante porque, como todos sabemos, la creatividad hoy es un cambio importante en el quehacer directivo. Durante muchos años se había formado a la alta dirección, a los directivos, más desde un enfoque más de resultados, más de procesos, y la parte de la creatividad pues se había dejado de lado o incluso se había como relegado, ¿no? Se había dejado en otro tema. Sin embargo, el planteamiento que hace Carlos en su libro me parece que es muy relevante porque plantea una labor directiva flexible, creativa, abierta, en donde de alguna manera nos viene a la mente el que no podemos seguir funcionando con directores rígidos, con directores unidireccionales, con directores que tienen una sola manera de llevar a su gente, porque esto va no nada más en detrimento de la propia empresa, sino también de la misma labor directiva. Si potenciamos esta competencia de creatividad, haremos empresas más civilizadas en el sentido más humano, más proyectivo, más expansivo y que además van a poder responder mejor y corresponder mejor a lo que el mundo actual necesita. El otro gran reto o el otro gran hallazgo que encontré fue que, al igual que don Lorenzo Cerviche, que prologa el libro, me llamó la atención cómo Carlos maneja el capítulo del director como estratega. Todo el mundo habla de estrategia, todo el mundo dice, pues la clave es la visión, la planeación estratégica, y me parece que el ser estratega hoy requiere de cualidades distintas por el entorno en el que estamos viviendo. Un entorno que, principalmente ustedes lo saben bien, requiere y tiene mucha incertidumbre, mucha crisis, mucha posibilidad de cambio, mucha apertura. Y hoy la dirección, por ello mismo se sustenta, requiere pues precisamente de mayor creatividad y de mayor flexibilidad. Entonces, el ser estratega quizá no va tanto en la línea como antes de enfocarse, insisto, al tema resultados, sino precisamente el saber manejar la incertidumbre, el de alguna manera tener una mayor apertura al cambio, el saber incluir el error, y todo esto Carlos lo maneja maravillosamente en su libro. Es un libro que la verdad te lleva de la reflexión a la acción, ¿no? O sea, creo que eso es muy valioso en el caso de Carlos, y sobre todo el diseño, como lo ha trabajado, pone preguntas, temas a reflexionar, lo cual hace que te lleves algo después de la lectura. Me parece que las nuevas generaciones que hoy están llegando a nuestras organizaciones buscan otro tipo de líderes, otro tipo de directores. Eché en falta eso en el libro, ¿no? Quizá habría que plantearnos y repensar cuál sería el perfil del director para dirigir ahora a las nuevas generaciones. Entiéndase nuevas generaciones, pues la generación millennial principalmente. Mi otra pregunta es, no acabo todavía de entender por qué el ser director es algo meramente funcional, ¿no? Tengo mis dudas si todo mundo somos directores. La experiencia nos dice que no. De hecho, los que son directores por funcionalidad
a los que son directores por talento y por capacidad, pues distan mucho, ¿no? Y creo que lo que necesitamos son más directores por talento, ¿no? No tanto por funcionalidad. Pues bueno, Carlos, nuevamente te agradezco muchísimo al haberme invitado. Son unas simples reflexiones de una alumna. Muy agradecida de haberme invitado y sobre todo de estar compartiendo esta mesa pues con gente que además es experta en el tema de la dirección. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. No soy experta tampoco. Igualmente estoy agradecida y es un honor que me hayas invitado, Carlos, a presentar este libro. Lo que quiero decir es que leerlo para mí fue una ganancia personal porque tuve que hacerlo, como es obvio, más detenidamente y entonces eso pues hizo que mi cosecha sea mayor. Definitivamente me dio más de lo que hubiera sido si lo hubiera leído a todo correr. Sabía también que como ingeniero y filósofo pues nos ibas a aportar un punto de vista sui generis, una racionalidad sui generis que va a lo preciso y a lo profundo al mismo tiempo. Cuando leo, normalmente siempre leo con lápiz en mano y voy señalando las cosas que me gustan, cómo están escritas o que me sirven para lo que estoy trabajando en ese momento. Y en el caso de tu libro fui señalando las cosas que me parecían interesantes para comentar, pero también me di cuenta que tenía que señalar cosas que eran reflexiones útiles para mí, para mi vida personal y profesional, que no nada más era para presentar el libro, sino para seguirlas tomando en cuenta. Yo muchas veces me pregunto, y me he preguntado y me sigo preguntando, ¿qué tan preparadas están muchas personas que llegan a puestos directivos? Especialmente los millennials de los que habla Mari Carmen. Gente muy joven, a veces con poca pues, experiencia en la vida y que de repente llega a puestos directivos. Entonces dice uno, bueno, ¿y saben liderar un equipo? ¿Saben realmente establecer cuáles son las prioridades, cuáles son las metas, objetivos que tiene que seguir una empresa? ¿Tienen la capacidad, la visión suficiente para marcar el futuro? Se les promueve, muchas veces a la gente se le promueve y luego se da por hecho que van a aprender en el camino todas estas cosas, pero no siempre se da y tampoco es fácil aprenderlo. No importa el nivel de éxito en los negocios que tengan o la capacidad intelectual o qué tan trabajadora o emprendedora sea una persona o incluso el nivel de expertise en algún área que tenga, pues mejorar las capacidades de dirección siempre será necesario seguirlo haciendo en cualquier momento y a cualquier edad. Igual que cualquier profesional responsable que tiene obligación de mantenerse al día, de estar renovando sus habilidades, aprendiendo cosas nuevas. En ese sentido, este libro pues, me pareció que es realmente un maravilloso camino para ello. El quehacer directivo es yo diría, un curso concentrado para toda persona que dirige el trabajo de otros. Habla un poco de todos los aspectos que tiene que tener en cuenta esa persona y además con el plus de que no esté exento de agudeza y de cierto humor que se trasluce en las páginas. Revisa las funciones básicas del director como estratega, como constructor, como ejecutor, que revisa en sendos capítulos, además de otros capítulos más. Intercala también las más valiosas aportaciones de varios de los gurús de la empresa, Gary Hamel y Covey, empezando por Peter Drucker. Y luego también recoge muchas frases, ideas, conceptos de sus compañeros, colegas de profesores del IPADE, cosas que le resultan útiles, atractivas y las señala. Y no faltan, por supuesto, muchos ejemplos de empresas y empresarios, muchos de ellos mexicanos, que se agradece. Y pues como es lógico, con sencillez y afabilidad, con esa sencillez y afabilidad que le caracterizan, cita constantemente a su mentor Carlos Llano, a nuestro mentor diría yo, siempre presente en estas aulas, esta que lleva incluso su nombre, y que creo que en el caso de Carlos es mentor por doble partida, pues porque Carlos, igual que Carlos el que está aquí presente, igual que Carlos Llano,
es capaz de ver el mundo de la empresa también con un enfoque filosófico que le da su otra característica. Al leerlo, pues no se puede hacer sino lo que recomienda en varias ocasiones, que es mirar hacia adentro de la persona y de la labor profesional, mirar hacia afuera y mirar al futuro. Lo dices en 2 o 3 ocasiones y creo que es siempre pues, una forma muy sana. Karl Popper decía que para mejorar este mundo no era necesario formular grandes teorías, sino dar pequeños pasos. Bueno, yo también soy de la generación del milenio, pero del milenio pasado. Entonces, mi enfoque sobre el libro es desde el punto de vista del practitioner, ¿verdad? De lo que hemos practicado un poquito, esto de dirigir. Y me gustó muchísimo, empezando por el título, porque eso, el quehacer del director, yo creo que es importantísimo, ¿verdad? Porque lo enfoca no a la posición de director, sino a la gestión del director, que es lo que cuenta, ¿verdad? Y como dice Lorenzo Serviche en el prólogo del libro, dice, más que hablar del director, deberíamos hablar de dirigir, y no de dirigir solamente empresas, sino de dirigir organizaciones también, ¿verdad? Creo que hace falta mucho en muchos países y en México, por supuesto, también, ¿verdad? Entonces, yo creo que por ahí empiezo y entonces sigo, bueno, primero Carlos y yo fuimos compañeros, colegas, muchos años, ¿verdad? Y lo quiero mucho y lo respeto mucho. Pero yo creo que tuvo algo que es muy difícil de poder resumir en 150 páginas 25 años de experiencia compartida con muchos directores, ¿verdad? Compartida con muchos directores. Y digo compartida porque no necesariamente impartida, es compartida, que creo que es de las cosas interesantísimas del IPADE, que todos aprendemos lo que nos toca hablar y aprendemos lo que forma parte del grupo, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso fue algo importantísimo, porque son cosas que él aprendió en sus sesiones, ¿verdad? Sus sesiones de dirección de empresa. Otra de las características que yo encuentro interesantes en el libro es que él propiamente dice en su introducción, no he tratado de explicar ni de analizar la función de dirigir, sino de provocar, creo que dices, de provocar reflexiones para que cada director vaya formando y creando su propio y particular y eficiente estilo de dirigir, ¿verdad? El libro yo creo que cubre 2 grandes temas que creo que a todos los directores nos parecen fundamentales, ¿verdad? Uno es el tema de cuáles son las funciones del director, las 3 funciones básicas del director. Y el otro tema es el ciclo de la acción directiva, ¿verdad? Creo que son los 2 grandes aspectos que nos interesan cuando actuamos. En cuanto a las funciones, es bueno recordar un poquito, es el estratega, como tú comentabas muy bien, el constructor de la organización, ¿verdad? Que es con lo que va a hacer es su empresa, y la construye el director, ¿verdad? No la construyen los dueños, la construye el director. Y por último, el ejecutor, que hace que las cosas que se planearon se cumplan, ¿no? Y yo creo que esos 3 aspectos que él desarrolla tremendamente y muy claramente en el libro, yo creo que es algo que a todos nos convendría darle una repasada, ¿verdad? Darle una repasada. Y el otro que también me parece importantísimo, los 3 pasos de la acción directiva, que tú lo llamas diferente. ¿Cómo lo llamas, Carlos? El saber prudencial, que eso de prudente a lo mejor yo no soy, por eso yo digo de la acción directiva, ¿verdad?
que por cierto, todo, y tú lo dices muy bien, todo director tiene que ser prudente. Yo creo que tiene que ser más audaz que prudente, ¿verdad? Porque no hay director que no sea audaz, que pueda ser un buen director, creo yo. Yo creo que a la larga, parece que a la larga, el resultado final del libro, que creo que es lo más importante, yo creo que Carlos logró hacer una guía práctica, sencilla y sensata de lo que es dirigir, para que los directores, tanto los novatos como los expertos, podamos reflexionar sobre el tema de dirigir, ¿verdad? Y para mí yo creo que eso es un libro de todo lo que he leído unos cuantos, único en ese sentido, ¿verdad? Porque es algo práctico para utilizar prácticamente. Entonces, mi querido Carlos, muchas felicidades y muchas gracias a ustedes por venir. Lo bueno de hablar al final es que ya hablaron todo del libro, ¿no? Entonces, yo me iré más por otra línea, ¿no? Carlos y yo tengo la fortuna de conocer a Carlos desde que éramos unos niños. Nora me va a regañar, pero no importa, ¿no? Por ahí de 1972, Carlos, ¿no? Si no mal recuerdo, ¿no? Fue mi jefe scout, ¿no? Imagínense, hace tantos años. El libro recoge absolutamente todo lo que es política de empresa, ¿no? Absolutamente. Es como un compendio de 30 años de investigación y de trabajo en el aula y de interacción con tantos directores que se tienen en las aulas como en el IPADE, además de la expertise en la consulta, etc. Entonces digo, bueno, pues yo no sé, pero tú has sido director. Hombre, sí he sido director, pero un practitioner, ¿no? Y Carlos, con toda la paciencia que lo caracteriza y que toda su bonomía, me fue enseñando poco a poco, me compartió sus notas, me compartió sus casos, entró a mis sesiones, nunca me regañó, porque Carlos no regaña, pero siempre te dice, no, salió bien, pero podrías hacer esto. Y así, pues durante 16 años hemos tenido la fortuna de trabajar juntos en el área de política de empresa, y bueno, efectivamente, no hay nada nuevo bajo el sol, diría yo, ¿no? De lo que le he escuchado a Carlos y de lo que hemos trabajado juntos. Pero también diría un poco lo que decía Carlos Llano en su momento, que también tuve la fortuna de trabajar muchos años con él, igual que con Pati y con Carlos. Dice, hombre, el ser humano es inacabado e inacabable, ¿no? Entonces, pues la dirección también es inacabable, ¿no? O sea, esto es como un pequeño paso que vislumbra para escribir una segunda edición, mi querido Carlos, o un segundo tomo, con las dudas que de alguna manera surgen, porque efectivamente el contexto nos ha cambiado. ¿Qué más podría decir? Otra cosa que decía Carlos Llano, decía que el sabio no es sabio por lo que sabe, sino por lo que sabe explicar en palabras sencillas. Y entonces, bueno, el que lee el libro se dará cuenta que en palabras muy sencillas y muy simples hace un compendio absoluto de lo que es el quehacer del director. Me parece que es una riqueza indudable, o sea, que cualquier profesionista joven, un millennial, podría leerlo y podría entender de qué va, ¿no? Y sobre todo aquellos conceptos y aquellas aportaciones de los directores con los cuantos que interactuamos tantas veces. Anécdotas en el aula podríamos contar en Emil, anécdotas de noches enteras de investigación, de hacer presentaciones y de estar trabajando, y de repente Carlos Ruiz, ¿dónde está? Pues está prendida a su oficina y son las 10 de la noche, ¿y qué hace aquí? ¿No? Y está metido en la computadora y está investigando y está haciendo cosas. Yo creo que este es el fruto de un gran trabajo académico, un gran trabajo de conocer el mundo de la dirección, y que está plasmado en un lenguaje muy sencillo, que me parecería que sería lectura obligatoria para cualquier participante, y sobre todo aquellos para los que estudian un programa de grado aquí en el IPADE. Pues yo no tenía más que decirte, Carlos, pues tendría muchas cosas más que decirte, pero en privado, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Bueno, ahora pasaremos a escuchar al autor del libro, que nos hará una presentación de, pues, justo todas estas inquietudes que hemos compartido con él y de las razones, las causas por las cuales escribiste este libro. Bueno, pues este es el libro, y lo que voy a hablar es cómo fue gestado, cómo se me fue ocurriendo, qué es lo que considero del papel del director, que ya lo vieron ustedes, del saber prudencial, que también lo platicó muy bien el ingeniero Grau, y hablar un poco de directores eficaces, y hablar un poco al final hacia un nuevo estilo de liderazgo, que yo creo que tiene que ver con algunas de las inquietudes de la doctora Bernal. Bueno, la gestación, siempre me gustó escribir, desde niño, no sé, pero Arturo Picos decía que yo era un escritor frustrado, que no me había dedicado a hacer lo que yo quería.
¿Qué es diferente en este libro? Algunas de las características que tiene diferentes es que tiene ejemplos de directores, tiene biografías de directores y ejemplos de empresas. Yo creo que la mejor manera de entender o de apreciar algo es verlo ejemplificado, ¿no? También tiene, pues, resumen en cada capítulo, algunas preguntas clave y, por supuesto, algunos puntos a reflexionar y algunas citas. Las citas sirven porque a veces he encontrado que las citas condensan muy bien algunas ideas que se tardaría uno mucho en explicar. La idea fundamental la sacamos de este profesor de Harvard, que falleció recientemente, Francis Aguilar, de origen mexicano, y que dice, el papel del director general se sintetiza en una frase muy sencilla. El director general es el responsable de la actuación y del bienestar de la empresa, es decir, es el responsable de lo que está pasando y de los resultados. Si quisiéramos condensar cuáles son los roles que toma, tendríamos que pensar principalmente o esencialmente en tres. En primer lugar, es estratega, como señaló Juan. También es constructor, o sea, va construyendo la empresa, va desarrollando sus capacidades. Y por supuesto es un operador, es decir, va haciendo que las cosas sucedan. En tanto que estratega, crea la visión de lo que será la empresa y cómo lograrlo. Esto es producto del diagnóstico y de la decisión. En tanto que constructor, va desarrollando esas capacidades para lograr crear e implementar esa visión. Y en tanto que operador, va asegurando que se tomen acciones para que esas cosas vayan sucediendo. En este sentido, digamos que la política de empresa, y así empezamos cuando empezamos los cursos hace 30 años, es dos partes: formular la estrategia, es decir, diagnosticar y decidirlo, diagnosticar la situación y decir qué es lo que vas a hacer, y después ejecutarla, implementarla. Para entender este tema del diagnóstico, creo que vale la pena cuestionarnos sobre lo que es diagnóstico y lo que es estrategia. Un ejemplo que yo he encontrado muy útil es el ejemplo del avionazo del Hudson. ¿Se acuerdan ustedes? 2009, un avión sale de Nueva York, unos gansos chocan con las turbinas y decide aterrizar en el Hudson, ¿no? Este es el capitán. Este es un ejemplo interesante porque cuando hablamos de capacidades, estamos hablando, decía Carlos Llano, perdón que lo cite tanto, pero las capacidades no las tiene la empresa, las tienen las personas. Las empresas no son de calidad por arte de magia, son de calidad porque las personas que trabajan hacen su trabajo con calidad, ¿no? Este es el capitán del avión, Chrysler Sullenberger, que a la izquierda está cuando tenía 58 años, a la derecha está cuando salió de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, fue capitán en la guerra de Vietnam, fue piloto en situaciones de crisis, fue instructor de pilotos, tenía en el momento del percance 19.663 horas de vuelo. Esto es lo que sucedió. Aquí tienen ustedes Nueva York, este es el Central Park, este es el aeropuerto de La Guardia, el avión, esto fue el 15 de enero, salieron a las 3:26, 150 pasajeros, 5 miembros de tripulación. Chocan con las aves. Aquí les avisan, esto fue a las 3:26, aquí les avisan que aterricen por un aeropuertito que hay por aquí. El capitán dice que no llega y dice que va a acuatizar, prepara todo, acuatiza y a las 3:31 ya había acuatizado. Fíjense ustedes, bueno, es impresionante. Fíjense ustedes lo impresionante de esto en el sentido de que hablamos de las tres cosas. En 5 minutos, Sullenberger diagnosticó, decidió y actuó. En 5 minutos, pasó por las 3. Hablamos de capacidades, no solamente del capitán. Aquí está el capitán, 58 años, 19.000 horas de vuelo. Aquí está el copiloto, 49 años, 15.000 horas de vuelo. 3 azafatas, una de 57 años con 28 años de experiencia, otra de 58 años con 38 y otra de 51 con 26. Yo cuando doy esta sesión le digo, no se los digo a ustedes, pero le digo a los participantes, pongo las edades para que vean ustedes que todavía pueden hacer algo heroico. No pierdan ustedes la esperanza. No es cierto. Pongo las edades porque si tú quieres hacer algo, y esto es una enseñanza también de Carlos, si tú quieres hacer algo extraordinariamente bien, quiere decir que lo ordinario lo haces muy bien.
Tú no puedes aspirar a ser un héroe y hacer extraordinariamente algo si lo ordinario no lo haces bien. Y estas eran gentes que hacían ordinariamente las cosas muy bien. Tenemos como dos elementos importantes. Un primer elemento es la parte interna, la parte de la organización, la parte de mi empresa. Y el otro elemento es la parte externa, la parte del entorno, la parte de lo que está afuera. Yo lo que trato de determinar desde el punto de vista de un diagnóstico son cuáles son mis capacidades o mis fuerzas o mis habilidades o mis recursos, con qué cuento, para qué soy bueno y cuáles son mis debilidades, cuáles son mis limitaciones, qué es lo que me impide o lo que me estorba. Y en el entorno veo oportunidades que puedo aprovechar y veo amenazas que me están amenazando, ¿no? Aquí una definición de estrategia muy sencilla sería que la estrategia es cómo la empresa, con sus capacidades y debilidades, se acopla al entorno, ¿no? Bueno, entonces vamos a verlo en el caso del Hudson. ¿Cuál es la oportunidad? Bueno, pues está el Hudson cerca, es un río, no tiene olas, está el peligro de los puentes, ¿no? Que después he pensado que pues, sí es un peligro, pero no tiene olas, hay barcos cerca, pueden llegar a tu rescatarte, ¿no? ¿Cuáles son las amenazas? Las aves, que aquí debería decir turbinas. Si le hubieran dañado una turbina podría haber seguido volando, pero las aves te dañan la turbina. ¿Cuáles son las capacidades? El piloto, los pasajeros que no se paniquearon y por supuesto el entrenamiento que tienen las azafatas. Esas son las habilidades, eso es lo que tienes. ¿Y cuáles son las limitaciones? Pues que es barco, digo es avión, no es barco, o sea, no flota. Fíjense cómo, esto es un esquema ultra sencillo, pero con estas cuatro cosas yo ya puedo, con estas cuatro cosas yo ya hice un diagnóstico. Esto lo hizo Sullenberger en menos de un minuto. Y entonces yo ya defino una estrategia. También viene en el libro, la definición más clásica y me parece que la más completa de estrategia es la que usan en el curso de General Management en Harvard, donde dicen una estrategia tiene tres partes: tener objetivos, que es lo que quieres lograr, tener plan de acción, cómo lo vas a lograr, y tener recursos y habilidades, con qué vas a llevar a cabo tu plan de acción. Y aquí se ve perfecto, ¿no? ¿Cuál es la estrategia de Sullenberger? Salvar a todos, ese es su objetivo. ¿Cuál es su plan de acción? Acuatizar en el Hudson. ¿Cuáles son los recursos o habilidades o competencias? Pues el capitán y, bueno, por supuesto los pasajeros y las azafatas. Pero el capitán que tenía 19,000 horas de vuelo. Entonces, me parece que es un ejemplo muy, quizá demasiado simple, pero muy claro, que nos permite ver esos dos pasos tan importantes. La parte de diagnóstico y la parte de ejecución. Y la parte de ejecución, que es la tercera parte, bueno, pues es una parte que tiene que ver con fortaleza, que es una virtud que nos sirve para atacar, pero también para resistir. Tiene que ver con confianza, porque ustedes, los directores, lo señalaron tanto Patti como Mari Carmen, hacen las cosas a través de los demás, no las hacen solos. Y por supuesto con constancia, es decir, no hay que quitar el dedo del renglón, hay que persistir. Y así es como se logran los objetivos, ¿no? Sun Tzu dice esta frase que a mí me gusta mucho, dicen que no hay que leer las cosas en las presentaciones, pero esta está muy buena. Cuando las órdenes son razonables, justas, sencillas, claras y consecuentes, existe una satisfacción recíproca entre el líder y el grupo. Este es un poco el tema, este es un poco lo que quisimos platicar en la parte de saber prudencial. En resumen, y acerca de la estrategia, diagnóstico, dónde estoy, decisión, a dónde voy, cómo llego, y por supuesto ejecución, llegar, mandar y mandarme. Objetividad y humildad, repito, magnanimidad y audacia, fortaleza, confianza y constancia. Esta parte de aquí, la parte de diagnosticar y decidir, es la parte de planeación estratégica, es la parte donde diagnostico y decido la estrategia. Y esta parte de acá, pues la parte de ejecución. Y nada más para terminar, aquí se conjugan dos habilidades importantes en el director. Para diagnosticar y decidir, la inteligencia. Porque, bueno, la inteligencia y todos, digamos, todos sus atributos, la sagacidad, la astucia, la prospección, para ver cómo está la situación y qué es lo que yo puedo hacer. Pero para la parte de ejecutar,
lo que más se necesita es la voluntad, ¿no? Entonces por eso decía Luis Bonner con toda razón que los buenos directores conjugan esas dos habilidades. Son muy inteligentes, pero también tienen una gran voluntad para llevar a cabo las cosas. No sirve si no tienes inteligencia, no sirve si solo tienes inteligencia. Y claro, bueno, pues hay que considerar que pues, ese es tu plan, ¿no? Pero de pronto pues la realidad se interpone, ¿no? O sea, no, una cosa es lo que planeas y otra cosa es a la hora qué es lo que va a suceder. Entonces, lo que ustedes, los directores, hacen es ver el potencial de las cosas que están viendo y ver cómo lo pueden transformar. Primera idea. Y segunda y última idea, también tomada de Carlos Llano, está en el libro Metamorfosis de las Empresas, que tiene que ver con esa capacidad que tienen ustedes para mejorar. Parece trabalenguas, ¿eh? Estoy donde estoy, no es donde quisiera estar. O sea, todos estamos donde estamos, pero no es donde quisiéramos estar. Estamos inconformes. Quisiéramos ser más exitosos, más brillantes, más listos. Ok, estoy donde estoy, no es donde quisiera estar, pero no voy a donde voy, sino a donde quiero ir. Es decir, lo que me da la estrategia, lo que me da la construcción de habilidades, lo que me da la ejecución me hace ir a donde quiero ir. El ingeniero Grau tomó a Bacardí en 1976, perdiendo dinero, con una estrategia muy mala, siendo derrotado. ¿Estaba donde estaba? No. Estaba donde estaba, pero no donde quería ir. Pero con su visión fue resolviendo problemas de corto plazo, así era el caso como lo planteábamos originalmente, y fue resolviendo problemas de largo plazo. Y no iba a donde iba hacia que Bacardí quebrara. Fue a donde quiso ir, la volvió empresa libre. Bueno, pues con este mensaje termino muy a tiempo. Muchísimas gracias, Gonzalo, muchas gracias.